actualmente dedicado y muy reconocido en lo que tiene que ver con la preparación y la formación de futbolistas juveniles, Rubén Rossi. Rubén, muy buenos días. Ricardo Bortolossi y Roberto Suárez, los saludamos desde Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Bueno, un saludo muy grande para usted y para toda su audiencia. Rubén, está en estos momentos en Chacabuco, ¿es así? Sí, estoy en Chacabuco porque anoche di una charla precisamente sobre lo que usted estaba exponiendo, sobre la formación de futbolistas infantos juveniles, y la verdad que muy contento por la cantidad de gente que asistió y por el trato que me han dispensado en esta ciudad. ¿Qué fue lo que más lo impulsó a dedicarse de lleno a esto, a la formación de futbolistas juveniles que imagino, infantos juveniles que imagino, debe ser no solamente en la parte de lo que tiene que ver deportiva, sino en la vida, en la formación integral del ser humano? Bueno, en principio, como a muchos futbolistas le llaman o le tira la vocación de ser entrenadores de primera división, sí. Yo siempre tuve un desafío que fue otro, fue descubrir dónde nace el talento del futbolista argentino. Ese ha sido el gran leitmotiv de mi carrera, y he estudiado muchísimo sobre el tema, siempre tratando de proteger las raíces que tenía el fútbol argentino. Usted no se olvide que yo, como usted dijo, fui campeón mundial y jamás jugué en divisiones inferiores. Claro. Lo cual me hizo entrar en una contradicción permanente entre la formación guiada, por llamarlo de alguna manera, y la formación espontánea. ¿Y por qué nunca jugó en inferiores, Rubén? Bueno, porque en realidad a mí me gustaba jugar a la pelota, jugar en el barrio. Y durante muchos años, también ya en aquella época, se hablaba mucho de trabajar, sí, de mucha responsabilidad, y la responsabilidad en esas edades no está puesta en el juego, la responsabilidad tiene que estar puesta en la escuela. Sí. El juego es otra cosa. Cuando al juego se lo carga de responsabilidades, normalmente el niño o el joven abandona la actividad. Entonces, ese es uno de los problemas más graves que hay. Claro. Se ha llevado ahora hasta el fútbol infantil a un estado de locura donde si un formador pierde 3 partidos lo terminan echando, donde lo cuestionan, y no se dan cuenta que Carlos Peuchelli, un gran formador, dijo una vez: el del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando y se pierde si se empieza trabajando. Claro. Y yo ahora lo único que escucho y veo es que en el fútbol infantil, sobre todo, lo único que se habla es de trabajar, y no se permite que el niño desarrolle la creatividad, la espontaneidad, sobre todo en el ámbito de la libertad. 3 claro. cualidades fundamentales que necesitará un jugador si aspira algún día al fútbol de élite. Bueno, nosotros somos muy críticos siempre en este espacio con el tema de que muchas veces desde las categorías inferiores de los clubes prácticamente obligan a los chicos a abandonar a la escuela. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Me parece vergonzoso. Me parece despreciable. Usted imagínese que la educación en un individuo es una parte fundamental en el desarrollo del hombre. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Mire, voy a ser mucho más sincero. En 25 años, más de 25 años que hago esto, y es que he estado en muchos clubes, usted lo sabrá, sí, jamás llevé jugadores de fútbol infantil a vivir una pensión, por ejemplo. Claro. Porque me parece que en esas edades el rol del padre y de la madre son irreemplazables. Y paralelo a la preparación deportiva tiene que haber una instrucción escolar, claro, que además hay mucha demagogia porque dicen, bueno, el chico que no juegan, que no estudia no juega, lo cual no tiene ni pie ni cabeza. Esto estamos hablando de otra cosa, porque usted sabe que hay una ley nacional, sí, que obliga al jovencito a estudiar hasta terminar el secundario. Sí, es obligatorio el secundario, sí. Por eso, entonces vio que por ahí se dice, no, porque nosotros los obligamos a estudiar. No, mentira, el Estado los obliga a estudiar. Seguro. Y además porque hay que diferenciar. Yo tengo 2 hijos y siempre le he inculcado, como hicieron conmigo mis padres, la importancia del colegio, de la escuela, de la instrucción académica en este caso, pero nada tiene que ver con mucho, vio que dicen, el chico tiene que estudiar para entender mejor el juego, porque con ese criterio ni Houseman, ni Garrincha, ni Maradona... Claro. Ni ninguno hubiera sido futbolista. Un hombre tiene que estudiar por 10 millones de motivos. Seguro. Pero no para entender la táctica futbolística, pues eso es una estupidez. Bueno, Carlos... Ahora, cuando lo que usted sí, me está, perdóneme, lo que usted sí, me está diciendo, eso que los chicos dejan la escuela para jugar al fútbol, bueno, eso realmente me asombra y me espanta, por otro lado. Sí. Porque imagínese que cuando yo tuve, por ejemplo, en River, nosotros probábamos 20.000 jugadores por año. En Colón llegamos a probar 14.000.
de los cuales le aseguro que con suerte, no sé, llegarán 10 a primera división. Seguro. Entonces hay que preparar a los chicos a esos otros 23.900 y pico que no van a llegar, no a los que van a llegar, porque los que van a llegar van a resolver su vida de otro lugar, pero ¿y los que no llegaron? ¿Quién se ocupa de esos pibes? Sí, y bueno, le decía recién que fuera de lo que tiene que ver el ámbito estrictamente de preparación y formación de jugadores, hay ejemplos muy visibles y muy buenos como el de Carlos Grigol, que siendo entrenador de primera división, entrenaba a sus jugadores, obligaba a sus jugadores adultos a que estudien una carrera. ¿Cómo usted observa eso? A ver, yo quiero ser muy sincero. Sí. A mí no me gusta la palabra obligar. No, sí, está bien. A mí me gusta o le exigía, la mejor palabra dicho. Convencer, sí. persuadir, ¿me entiendes? Sí. Seducir desde otros lugares, hacerle entender al individuo, porque vio que lo obligado no da mucho resultado en ciertas edades, pero lo que uno le hace comprender y cuando un individuo toma con placer y con gusto el aprender, se le solucionan muchos caminos. Yo siempre he sostenido que el fútbol, señor, no puede tomar un rol que le corresponde al Estado. Seguro. Entonces, mire, Paulo Freire, un pedagogo brasileño, decía, en la cadena educativa hay 3 eslabones, el hogar, la escuela y el club. Pero si el primero falla, poco pueden hacer los otros 2. Entonces es importante que el Estado trabaje sobre políticas educativas que permitan que el individuo, que nosotros en los clubes no tengamos que ser el elemento que haga que los individuos estudien, sino que eso sea parte de una política estatal y dentro de esa política estatal también esté el deporte, en este caso el fútbol como un elemento socializador y formador de valores, porque el fútbol también tiene eso, si se lo sabe usar, transmite valores éticos, sociales, como la hombría de bien, la dignidad, el respeto por el adversario, el respeto por el compañero, el entender que no siempre se gana, que es malo que se pierde que lo que se gana, como en la vida. Bueno, desde ese lugar también transmite valores, o disvalores cuando le quieren hacer creer a la gente que lo único importante es ganar, y cuando ponen el resultado deportivo como un objetivo, cuando en el fútbol infanto-juvenil el resultado es una recompensa, nunca un objetivo. Bueno, ¿y qué le dicen los dirigentes? Usted ha trabajado en varias instituciones. Cuando se reúne por primera vez, ¿qué objetivos le plantean los dirigentes? En todos los clubes siempre he dejado muy clara mi postura. Yo presento un proyecto y cuando me han hablado después, porque cuando todos están muy conformes hasta que empieza a rodar la pelota, entonces después cuando las divisiones pierden 3 partidos y me vienen a hacer un cuestionamiento, siempre tienen la renuncia mía en su escritorio. Porque yo le digo, en el proyecto, si ustedes lo leyeron, puede haber más de 20.000 palabras, ninguna habla de resultados deportivos. Y a través de mi vida le puedo dar nombres propios si quiere, he tenido jugadores o planteles como la categoría 87 de River, que salió campeón invicta en un año, cuando yo estaba, y de esa categoría de 30 jugadores llegó uno solo a primera, que es Higuaín. Claro. Y le podría decir al revés, de jugadores como Alario, Poblete, Germán Conti o Meli, que obtuvieron un montón de resultados en el fútbol argentino. Uno es capitán de Colón, el otro fue campeón con River, el otro con Boca, y jamás ganaron nada en divisiones inferiores de AFA, nada. O lo mismo en Unión, podríamos nombrarlo a Matías Doné, que fue campeón del mundo con Boca, o a Roberto Batión, que fue campeón con Independiente y con Banfield de la Sudamericana. Jamás ganaron salieron, ni segundos salieron nunca. Entonces, cuando le quieren mentir a la gente, decirle que el resultado y la formación van de la mano, es mentira, señor. La formación es ante todo, y esa formación incluye valores y principios humanos, y un montón de otras facetas que no se pueden dejar de lado porque lo único que le hacen es daño a un país. Sí. Bueno, recién hablaba de Meli, de Alario, de otros casos como Curuchet, como Mugni, que han jugado en Colón en un momento muy crítico de la institución. Se ha recurrido a ellos en un momento en que la situación era caótica, no había jugadores, no había prácticamente dirigentes. ¿Por qué piensa que en los clubes santafesinos, especialmente en Colón, ha costado tanto darle participación y prioridad a los chicos que han venido surgiendo de las inferiores para jugar en el primer equipo? Y siempre ha sido una situación conflictiva. Hasta estos chicos que tuvimos nosotros, como el caso de Sandoval o Leguizamón, o el chico que ahora se me fue el apellido, el jovencito que ahora ha estado en la selección juvenil. Martín Luque. Todos esos chicos que... No, que ahora en esta última etapa. Chancalay. Chancalay, que son de ese proceso.
Bueno, han llegado por descarte, como dice usted. Lamentablemente yo no le puedo decir que eso fue un proyecto programado. Había un proyecto deportivo que lo empezamos 5 años antes, pero después los jugadores se los terminó poniendo por una situación conflictiva del club, no porque hubiera un proyecto para desarrollarlo. Precisamente eso sucede por lo que usted dice, porque acá no hay proyectos. Cuando me hablan de proyectos en los clubes de AFA, yo pregunto, no sé cuáles son, porque cuando los entrenadores primera vez en 3 partidos lo echan. No. Además, entonces, han presentado... no hay ningún proyecto. Sí. Además, para dirigir los juveniles han presentado un montón de proyectos y eligieron justamente a uno que no lo había presentado. Eso es un papelón. Bueno, nosotros inclusive, el Flaco Menotti y yo habíamos presentado un proyecto, estábamos en esa convocatoria, nosotros nos presentamos, lo presentamos el proyecto, mejor dicho. Cuando lo íbamos a exponer, nos enteramos que habían elegido un proyecto, alguien que nunca había presentado ningún proyecto, o sea, lo cual demuestra la incoherencia, la falta de idoneidad y la desprolijidad que ha tenido a través de los años la dirigencia del fútbol argentino, que son los grandes responsables de un momento muy poco feliz que va a vivir el fútbol argentino en los próximos años. Se lo digo ahora, porque cuando se habla del tan famoso recambio del fútbol argentino, muchos se preguntan a dónde están los jugadores. Y muchas veces le echan la culpa a la genética, a la biología, de no haber generado como que si nacieran los jugadores de fútbol de un repollo, y no se está viendo que lo que está pasando es un problema mucho más profundo que está por debajo en la formación de los jugadores. Mire, uno nace con una genética que debe ser de un 20%, y el otro 80% es aprendizaje. Hasta los 13 años el aprendizaje espontáneo, aprender a jugar a la pelota, que no hay, el único maestro es el juego, y si el chico aprendió a jugar a la pelota, después con un formador que sepa va a aprender a jugar al fútbol. Ahora, si el único parámetro para medir un proyecto son los resultados deportivos, bueno, entonces mi hijo Santino, que tiene 12 años, podía ser presidente de un club. Claro. Porque me preguntaría a mí, ¿cómo salieron las divisiones, papi? Ganaron las 6. Uy, qué bien que estamos trabajando. Claro. Y si yo le diría que perdieron las 6, me diría, uy, qué mal que estamos trabajando. Bueno, ese es el único criterio, el único parámetro que tienen los dirigentes. Falta que dirigentes vayan a ver los partidos. No, pero si no, a ver, señor, en tantos años no recuerdo que un dirigente haya ido a ver un entrenamiento. Claro. Hace 25 años que trabajo en esto. No recuerdo un dirigente que haya ido a ver un entrenamiento. Y si usted lo llama y le pregunta, ¿cómo sabe si este jugador evoluciona o no? Que también hasta a veces pasa con los entrenadores, cuando uno le dice, ¿cómo sabe si este chico evolucionó? No le saben decir. Entonces contratan gente no por idoneidad, sino para que ellos los puedan manejar y cuando le vaya mal poder echarlo. Pero no se sientan y discuten un proyecto y están convencidos de eso. Precisamente esa es una de las grandes dificultades. Usted estuvo en Colón en un momento donde pareció de florecimiento, donde surgieron muchos jugadores juveniles, pero que terminó de manera caótica, como lo decíamos anteriormente, que fue la gestión de Germán Lerche. ¿Qué es lo que recuerda de aquellos años? Bueno, yo en el aspecto, en el fútbol infanto-juvenil, y creo que se te ha sido terminado reconociendo, al final lo terminó reconociendo todo el mundo, yo creo que el trabajo fue altamente satisfactorio, porque si usted basta ver como nombró la cantidad de jugadores que aparecieron en primera división, creo que como nunca había sucedido. Ahora, lo que pasó después desde el punto de vista institucional, soy muy sincero, nunca he tenido participación porque yo jamás asistí a ninguna asamblea del club, jamás fui a ninguna asamblea de socios, no tenía relación de ninguna otra índole que no sea estrictamente desde mi ámbito, jamás me relacioné con el fútbol profesional en ningún club porque yo ocupo otro rol, ¿entiende? El rol mío en el fútbol formativo. Entonces yo lo único que puedo decir que en esos años todo lo que tenía que ver con fútbol formativo, a mí me hicieron caso. Cuando yo el primer año llegué, le dije, muy difícil que alguien traiga jugadores aquí si viven abajo una tribuna que no tiene ni ventana los pibes. Claro. Y un año después habían construido casa fútbol. Claro. O sea, todo lo que yo pedí, a través de luchas y de peleas y de discusiones, me lo fueron otorgando. Y bueno, y después gracias a mis entrenadores, no a mí, porque yo jamás saqué un jugador, sino gracias a mis entrenadores aparecieron muchos jugadores que le dieron un prestigio y que inclusive le solucionaron después muchos problemas económicos al club. César El Picante Pereira es oriundo de nuestra ciudad. ¿Qué es lo que recuerda de su llegada y de su estadía y de su formación en las divisiones inferiores del Club Atlético Unión? Yo tengo mucho cariño. Recuerdo que una vez cuando estaba en River yo volvía por Avenida Libertador y para un auto y yo estaba con el profe que trabajó toda mi vida, que lamentablemente falleció hace unos años, y me dice,
mirá quién va en el auto ahí al lado. Íbamos por Avenida Libertador, iba en un auto bárbaro, el Picante. Entonces le digo, baja la ventanilla al profe. Y cuando baja la ventanilla le digo, pensar que iba a tomar mate en bicicleta a mi casa, ¿eh? Y él me dice, Rubén, y me dice, pare, que lo quiero saludar. Así que se bajó, me dio un beso, un abrazo, un chico muy querible, una persona sensacional. Y un futbolista que, bueno, no por nada jugó, no sé, creo que hasta los 36, 37 ¿Está jugando todavía? Bueno, todavía está jugando. En Bolivia, sí. Y me acuerdo cuando yo fui a Villa Ocampo, que lo vimos ahí, y la verdad que para mí fue uno de los jugadores que yo más he querido, no solo futbolísticamente, sino como persona. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de él cuando lo vieron por primera vez? Bueno, él era un jugador que tenía una gambeta temible, tenía una gran capacidad para definir, y un jugador que podía desbordar por cualquiera de los dos extremos. O sea, cuando a mí me preguntan, ¿uno qué busca en una prueba? Y yo busco que el jugador tenga lo que no le puedo enseñar. Y todas esas cualidades el Picante la tenía naturalmente. Y después uno, bueno, se la hemos ido corrigiendo y gracias a mis entrenadores han tenido la suerte de, como usted dice, de que todavía esté jugando, que es categoría 81, o sea, Picante tiene 37 años para cumplir. Bueno, otro que le envía saludos, que también de nuestra ciudad, ahora está viviendo en Esperanza, es Adrián Tur, que lo recuerda mucho por su paso en Unión, cuando iba a su departamento y todo, y que me decía recién, hace un rato, antes de empezar el programa, que lo recuerda a usted con mucho cariño y que sus enseñanzas le han servido para lo que es su vida, más que lo que tiene que ver con el fútbol, que hoy lleva su mensaje como algo para la vida. Bueno, me ha hecho, la verdad que me emociona, ese es el reconocimiento más grande, señor. El reconocimiento más importante es el de los futbolistas, porque siempre en la intimidad o con la gente que son afectuosos o que tienen una relación afectuosa, siempre terminan diciendo la verdad. Y saber que uno ha colaborado, aunque sea un poquito, para que alguien pueda transmitir otros valores, siempre es reconfortante. Y que a uno lo recuerden con cariño y con respeto, también la verdad que es un reconocimiento que para mí no tiene precio. Bueno, quienes somos docentes somos el único tesoro que guardamos, es el cariño de los que han pasado hace mucho tiempo y los que han pasado hace poco tiempo y el respeto de esas personas. Y claro, eso para mí es lo más importante de todo, el reconocimiento, porque después yo lo demás, uno trae en un club, está en otro, se va, viene, lo mismo que el dinero y que todo. Pero lo más importante es el reconocimiento y el respeto de la gente que uno tuvo a cargo y de aquella gente honesta, idónea e inteligente. Y bueno, cuando a uno le hacen un reconocimiento de esta naturaleza, indudablemente que uno por ahí siente que va por el camino correcto. ¿Qué es llegar a ese monstruo internacional que es River Plate? Bueno, imagínense, yo estuve 3 años y medio, he enfrentado un montón de situaciones complejas, porque yo siempre he sido sapo de otro pozo. Cuando estuve en Unión era de Colón, cuando estuve en Colón decían que era de Unión, cuando fui a River no era del Reunión, y siempre me tenté el riñón, siempre me he tenido que enfrentar a situaciones muy duras. Claro. Pero como le digo a usted, es un club monstruoso, en ese momento tenía 25 agrupaciones políticas, y bueno, pero los resultados después también en la formación quedaron a la vista gracias al cuerpo técnico que teníamos, porque de ahí aparecieron jugadores, no sé, le podría nombrar Augusto Fernández, Sambuesa, Lanzini, Eric Lamela, Mateo Musacchio, Gustavo Bou, no sé, sería interminable la lista. Entonces, desde ese lugar también me sentí muy reconfortado. Hace poco me mandó un mensaje de voz muy lindo el Nico Domingo, que hoy está jugando en Independiente. Así que, bueno, siempre eso a uno lo pone muy feliz, y estar en uno de los clubes más importantes del mundo, donde aparte mi padre había jugado en la década del 50, fue un momento muy grato. Después se dieron algunas situaciones que yo no compartía desde lo deportivo y demás, y por eso creo que fui el único coordinador, uno de los pocos que terminó renunciando a River. ¿Qué es lo que recuerda del primer encuentro con César Luis Menotti allá por el 79? En realidad fue en el 78. 78. El primer encuentro fue en septiembre del 78. Y no, desde el primer día él me impactó, ¿no es cierto? Porque él es un seductor nato y encontré en él, como decía Yupanqui, a un vaquiano de la vida y de los caminos de la vida y del fútbol, que fue junto a mi padre y al profesor Fernando Signorini, siempre los destaco como los 3 vaquianos de mi vida. Y con César me une una relación de amistad, hasta el punto que me convocó para que yo sea uno de los que arme los contenidos de la Escuela de Entrenadores César Luis Menotti Online, que la acabamos de presentar hace unos días en Buenos Aires. Bueno, tuve oportunidad de hablar con Signorini hace muy poco y
y es impresionante la capacidad de conocimiento que tiene y la seducción, como usted lo decía recién, al hablar solamente. Es una persona que te atrae escuchándola. Sí, Fernando es para mí uno de los referentes, es uno de mis maestros, de mis vaqueanos, una persona con una cantidad de conocimientos impresionante y además con algo que para mí es fundamental, una sensibilidad que a uno lo asombra. Sí. Y desde ese lugar yo creo que, bueno, hemos armado un grupo de trabajo en la Escuela de Entrenadores porque Fernando está con nosotros, muy importante, que queremos transmitir todas las vivencias y todos los conocimientos del Flaco Menotti a todo el mundo. ¿Y qué opina usted de la dicotomía que se plantea como que si fuesen dos deportes distintos, paralelos entre el menotismo y el bilardismo? Lo que pasa es que nunca entendí cuál es la discusión. Claro. Mi inteligencia pobre no me la permite discernir. ¿Y sabe por qué? Porque no sé cuál es la discusión, que uno quiere ganar y el otro los dos quieren ganar. Sí. ¿Dónde está planteada ahora? Los caminos, bueno, sí, yo tengo ahí una afinidad mucho mayor con el Flaco Menotti. Ahora, la otra propuesta no sé cuál es, porque nunca la entendí, no sé qué, no sé cómo es la otra propuesta deportiva. Entonces yo lo diferencié así. No es lo mismo jugar para ganar que ganar de cualquier forma. Claro. Bueno, esa podría ser la diferencia. Ahora son propias también de este país, del River Boca, del peronismo radical, de los católicos y los evangélicos. Siempre estamos buscando a alguien con quien confrontar, porque parece que eso nos da publicidad. Y si uno ve ahora los programas de televisión, se da cuenta que han hecho de esa historia un reality de 24 horas al día. ¿Tuvo oportunidad de charlar alguna vez con Bilardo? No lo conozco, no tuve oportunidad. Y realmente cuando uno está tan embuido en una línea futbolística como la mía, o mejor dicho, perdón, no como la mía, como la que yo defiendo, no tenemos muchos puntos de encuentro porque hay situaciones que yo no las comparto que van más allá de lo deportivo. Claro. Y yo no soy nadie, por supuesto, porque Bilardo fue campeón del mundo, yo no tengo ni una puntita de mérito con relación a él, pero hay cuestiones de orden ética y formativa y de valores, como usted se dará cuenta, que yo con él no las comparto, lo cual no quiere decir ni que yo sea mejor ni peor que él, simplemente hay otra forma de pensar y nada más. ¿Y cuál fue su sensación al ver ese marciano llamado Diego Armando Maradona por primera vez? Bueno, yo siempre cuento que Diego, para mí, lo que más destaco de él es lo que era como persona. Diego fue una persona maravillosa conmigo, porque usted imagínese, cuando yo llegó a esa selección, Diego ya era Maradona. Claro. Y yo era nadie. Ese equipo, si lo pondríamos de 10-1 a los jugadores, Maradona era 10 en punto y yo era era menos 1, creo. Y desde el primer día siempre se acercó a mí, me quería mucho. Recuerdo cuando yo estuve concentrado con la selección preolímpica y salimos campeón en Colombia en el 80, él inauguró la quinta en Moreno y le fue a pedir permiso al Flaco Menotti a la concentración a ver si me dejaba salir, que él me llevaba y después me traía porque inauguraba la quinta y me llevó. Y después futbolísticamente, y esto es una cuestión de vanidad personal, digo yo, para mí ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Seguro. Pero le digo de vanidad personal porque el Flaco Menotti dice que para él el mejor fue Pelé porque jugó con Pelé. Claro. Y los que juegan hoy con Messi van a decir que es Messi, ¿entiendes? Claro. Porque uno eleva un poco el ego diciendo yo jugué con el mejor de todos. Pero para mí Diego, futbolísticamente y humanamente, mientras yo lo conocí, después han pasado años que no he hablado con él, él fue un ser humano excepcional y un futbolista como yo no vi en mi vida, porque le vi hacer cosas que realmente no le vi a nadie. Sí. Y pasaron casi 40 años de aquel logro, sin embargo, es recordado aún ese equipo como uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. ¿Por qué piensa que es así? Hay un escritor que yo admiro mucho que se llama Milán Kundera, y él hablaba de la memoria poética. Sí. Decía que la memoria poética es un lugar donde llegan esas situaciones que a uno lo hicieron emocionar y que están por encima de los números. Y yo creo que esa selección quedó en la memoria poética de la gente precisamente por eso, porque le despertó emoción, sensibilidad, le brindó felicidad, y porque fue indudablemente gracias a mis compañeros, vamos a destacarlo, yo era un poco un colado, fue uno de los grandes equipos en la historia del fútbol argentino. Creo que esa selección está ubicada entre las 5 o 6 selecciones mejores de la historia. ¿Del mundo? Sí, así que, o entre las 10 primeras por lo menos. Así que imagínese el orgullo que ahora y con los años, pues yo digo, con los años hasta parece que yo jugaba bien.
pero siempre recuerdo la charla técnica de Menotti en ese partido final, cuando él dijo, para mí ya fueron campeones, pero si ganan hoy, van a pasar 30 años y se van a acordar de ese equipo. Y yo siempre le digo que se equivocó, porque pasaron 40 años. Y todavía hay gente que me lo sigue recitando de memoria el equipo. ¿Y por qué cree que ese nuevo extraordinario que era Ramón Díaz no tuvo en la selección mayor el mismo suceso que en la juvenil? Bueno, se dan un montón de factores. Después vio que tienen una gran influencia. A veces la selección mayor ya... la mayoría de todos nosotros después jugamos en otras selecciones. Ya le digo, yo fui campeón preolímpico en Colombia, nominado a los Juegos Olímpicos en Moscú. Luego Ramón fue un goleador letal, un delantero temible. De hecho fue goleador en todos los equipos que jugó en Europa. Pero bueno, a veces un entrenador se decide por otro jugador y está bien. En eso, elegir, señor, implica eliminar. Claro. Vio como ahora hablan de la selección, que por qué no lleva este delantero. Bueno, no puede tener un equipo 10 delanteros y no tener 2 defensores. Entonces, nada, siempre la elección implica una eliminación, y ahí tiene que ver el gusto del técnico, la idea futbolística y el desarrollo que hace de esa idea. Recién hablaba de que estaba en la nómina para ir a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, una participación que no se terminó dando por ridículas incursiones políticas, por problemas de alianzas políticas internacionales. Mucha bronca habrá dado eso, me imagino. Y claro, imagínense que cuando se mezcla, a pesar que ha sido usado de las Olimpiadas del 36 por Hitler para acá, históricamente el deporte, cuando se mezclan cuestiones deportivas con política, que no tienen nada que ver, y bueno, terminan pasando estas cosas. Encima con problemas políticos que eran ajenos a nuestros, eran de Estados Unidos y Unión Soviética. Exactamente, porque no fue que Argentina no fue Inglaterra porque habían invadido por el tema Malvinas. Argentina no fue porque la Unión Soviética había invadido Afganistán, y entonces Estados Unidos le hizo un boicot, y Argentina no sé de qué lugar se plegó a ese boicot, porque que yo sepa, por lo menos lo que yo he podido conocer en estos años, creo que Estados Unidos, mucho a Argentina, mucho que yo sepa, no lo ha ayudado. No. Sin embargo, Argentina se plegó a ese boicot, y lo único que hizo fue cercenar los sueños de un montón de deportistas y la posibilidad de que Argentina se presentara en unos Juegos Olímpicos por una de las decisiones más aberrantes desde el punto de vista político-deportivo que yo conozco en mi vida. Bueno, un gobierno autoritario, un gobierno de facto. Por eso, entonces, ¿qué se podía esperar? De un burro solo se pueden esperar patadas, y de un gobierno militar solo ese tipo de decisiones. No espere nada bueno, porque no lo va a conseguir. ¿Sigue otros deportes además del fútbol, Rubén? En realidad, como se dará cuenta, mi gran vicio es la literatura. Sí, bueno, porque vicio compartido. Bueno, mi madre, yo digo, en mi casa me educaron con mi mamá con un libro y mi papá con una pelota. Y desde ese lugar, la verdad que la otra gran vocación mía es la literatura. En el fondo creo que soy un escritor frustrado. He tenido la suerte que salió mi primer libro hace un par de años atrás. Bueno, pero siempre se está a tiempo de publicar, Rubén. No, bueno, ya ahora va a salir publicado otro, y tengo un par de libros más que estoy desarrollando, así que muy feliz también con eso, porque para mí cada vez que puedo publicar un libro es un campeonato del mundo, que ganó un homenaje a mi madre. Seguro. Y bueno, y además de lo que recién hablaba, de la escritura, de la literatura, ¿está trabajando actualmente en alguna institución o se dedica a este tipo de conferencias? No, yo además trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, en el área de deportes, en fútbol, donde estamos desarrollando un programa muy ambicioso, con el profesor Javier Cancilleri, que ha trabajado toda la vida conmigo, y además asesoro a algunos clubes, entre ellos a Benur de Rafaela, en todo lo que es el fútbol infanto-juvenil. Así que, como le digo a todo el mundo, miren, mientras yo tenga 15 chicos a quien transmitirle un mensaje, voy a ser feliz. No necesito estar en el Real del Madrid, en el Real Madrid, porque la vocación está por encima de la ambición en ese aspecto. ¿Por qué cree que la mayoría de los futbolistas infantos-juveniles que surgen son de la región de la Pampa Húmeda de Argentina? ¿Tiene que ver mucho la alimentación? Tiene mucho que ver la alimentación, tiene que ver también mucho la parte genética. Usted no se olvide que ahí vino muchos inmigrantes suizo-alemanes, italianos, y a eso, si usted le agrega, le mezcla la genética de esas personas con la cultura o el desarrollo del futbolista argentino, del criollo, hay una mezcla detonante. Mire, una de las canteras más importantes de futbolistas en el mundo la componen la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, parte de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires.
La mayoría de los grandes futbolistas de Argentina a través de la historia salieron de ahí. Sí, seguro. Usted me podrá decir a mí, bueno, Maradona era de Corrientes, sí, bueno, y o Ramón Oseguita Díaz de Jujuy, claro. o Ramón Díaz de La Rioja, pero son casos muy puntuales. Sí. En realidad la mayoría de los jugadores han salido de esa región. Y yo creo que tiene mucho que ver lo que dijo usted, la genética con la mezcla de unas situaciones sociales y culturales del desarrollo del fútbol en esa región. Rubén, la verdad, una muy linda e interesante charla hemos tenido. Le agradecemos desde aquí, desde Villocampo, poder haber tenido este diálogo con usted, muy lindo, muy enriquecedor, y le deseamos éxitos en todo lo que emprenda de aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias, un saludo muy grande a toda la gente de ahí. Siempre tengo un recuerdo grato y ojalá en algún momento pueda estar por ahí hablando de lo que tanto nos apasiona, que es la formación de futbolistas. Un abrazo grande. Muchas gracias. Estuvo en los micrófonos del preliminar una muy linda nota, la verdad distinta a la que venimos haciendo, pero excelente, con Rubén Rossi, Roberto. Bueno, antes hablábamos con